ya pendientes de lo que va a ser esta gran consulta por Colombia. Germán, si usted mira lo que dice el ministro de Defensa al ministro de Justicia, ¿a quién le creemos? Les dice el ministro de Defensa, aquí no fue. Sí, pero lo curioso, Andrés, en medio de esto es que desde un inicio, incluso hay unas señales muy particulares de quién pudo ser el que infiltró, si se me permite el término, el teléfono celular del ministro de Justicia encargado. Entonces entramos en un juego de poderes o de fuego amigo en el que no hay claridad, y eso enrarece más todo el ambiente que rodea al Ejecutivo y en dos cargos tan sensibles como Ministerio de Justicia y Ministerio de Defensa. Muy bien, saludo en este momento al doctor David Luna. Doctor David Luna, buenos días, ¿cómo amaneció? Andrés, muy buenos días para usted, pero también para Germán, para Andrés en Cali, para Alejandro, para Diana. Muy feliz de estar acá en ACB Noticias y muy agradecido porque le haya dado usted una posibilidad a esta gran consulta por Colombia que vamos a llevar el próximo 8 de marzo. Ya soy candidato, no precandidato. No, lo que pasa es que como estamos empezando esta consulta por Colombia, déjeme arrancar con algo. Usted es un hombre de medios. Usted participó en la mesa de trabajo de la FM. ¿Le gustaba madrugar para hacer radio o le gusta más madrugar para hacer política? Me encantaba madrugar para hacer radio, pero también estuve, si usted les recuerda, en Alerta Bogotá con Pacho Romero y sí, con señor. Américo. Sí, señor. Usted estuvo oiga, pero usted sacaba años, le cuento. Si estuvo con Cristóbal Américo, imagínese cuántos años. ¿Ah? Sí, fue hace muchos años. Arrancábamos 4:30 de la mañana y yo iba hasta las 9 de la mañana. Ellos seguían y esa fue una experiencia muy bonita para mí porque entendí y aprendí no solamente el arte de escuchar al oyente, de entender sus dificultades, sino también la posibilidad que uno tenía, también ejerciendo el servicio público, de resolver temas que eran fundamentales para que la sociedad progresara. Así que yo tengo un profundo respeto y una profunda gratitud a la radio. Y mire usted cómo es la vida. Años después, tuve el honor de ser ministro de Tecnología y Telecomunicaciones y ahí dependía todo el proceso de radio, no solamente de licencias, sino de frecuencias, sino también, por supuesto, de mejor, obviamente, calidad. Y trabajé muy fuerte y dejamos muy al día ese sector radial que es tan importante para Colombia. Colombia es tal vez uno de los países que más radio oye y obviamente con unas capacidades de penetración en la totalidad. Estoy hablando del 99% del territorio nacional. Pues mire, doctor David, queríamos empezar de esta manera y busqué ese factor común que podía ser porque ustedes se meten todos en la consulta. Hola, y todos han estado en medios. Mira, Aníbal Gaviria con El Mundo en Medellín. El doctor Santamaría Cárdenas, Mauricio Cárdenas, en El Tiempo escribe. Vicky Dávila, pues lo sabemos, todo el tema de la radio. Juan Daniel Oviedo también estuvo en los medios, ¿se acuerda con las cuentas con Oviedo? Entonces yo me pongo a mirar y digo, todos son como un factor común de los que estaban o de los que están o los que estábamos o están invitados hoy a este debate. ¿Cómo va a ser el trato suyo con los medios a propósito cuando usted sea presidente de Colombia? Pues de profundo respeto. Yo sí creo que la libertad de prensa es pieza fundamental para el sostenimiento de la democracia. La libertad de prensa es el que permite que obviamente un gobernante tenga un control adicional, no solamente el control jurídico que ejercen las Cortes, ahorita lo explicaba Germán de una manera muy clara, el control legislativo que ejerce el Congreso, el ciudadano que ejercemos los ciudadanos, pero los medios de comunicación son esenciales
no solamente para señalar, denunciar, mejorar, sino adicionalmente porque son la voz de los ciudadanos. Y a mí sí me parece que es equivocado cada vez que un medio de comunicación hace una denuncia salir a descalificarlo. Me parece que lo que uno tiene que hacer con claridad es respetar y promover que haya más medios de comunicación que tengan la posibilidad, eso sí, siempre, de entender que la veracidad y la confiabilidad de las noticias son fundamentales para que se crea en cada uno de ellos. Tiene que ser entendido así. Los medios de comunicación son pieza fundamental de la democracia y en ese sentido a mí me parece que deben seguir siendo protegidos y fortalecidos. Germán René Jiménez. Doctor Luna, sigamos haciendo preguntas como para romper el hielo. Lo que le voy a preguntar, lógicamente, no lo digo por usted, porque es tan difícil ser puntual. Son las 6 de la mañana, 13 minutos. Ve cómo está todo dispuesto, pero no llegan los candidatos. ¿Qué pasó con David? Aquí estoy. Bueno. Estoy. Yo arranqué 6 en punto a la hora que Jairito me envió el link, porque tengo, como ustedes lo sabían desde tiempo atrás, que tomar un avión, pero yo sí creo que la puntualidad hace parte fundamental, no solamente de nuestra responsabilidad, sino adicionalmente del ejemplo, porque el puntual es la persona que respeta el tiempo del otro, no su propio tiempo, el tiempo del otro, que está haciendo un esfuerzo para llegar temprano, para arrancar a tiempo, para lograr que esto avance de manera eficiente y de manera clara. En segundo lugar, a mí sí me parece que es importante, digamos, explicarle a los ciudadanos que si bien es cierto la gran consulta ha logrado consolidar personas que piensan distinto en un mismo equipo para lograr elegir un único candidato que vaya a la primera vuelta, que lo elegirán los colombianos, que será algo muy interesante porque será, como ustedes lo saben, un debate de ideas, de respeto, pues también es importante entender que hay diversidad de pensamiento y en ese sentido, pues es muy válido estos esfuerzos para saber qué piensa cada cual respecto, obviamente, a lo que se está planteando. Pues mire, doctor David, yo le agradezco primero su puntualidad y le agradezco también este espacio, porque lo hemos bautizado las regiones, porque este es un país de regiones y todas son tan diversas y todas tienen problemas totalmente diferentes. Vamos a hacer las preguntas, vamos a ir arrancando con las preguntas de este equipo de trabajo que podrían ser para todos, pero arrancamos con usted porque entendemos que, y el compromiso es ese, Jairito Velasco nos lo dijo, usted ahorita va a tener que salir de viaje y lo hacemos. Lo último que le quiero decir, no para romper hielo, es, dije, ¿será que me pongo corbata o el doctor David Luna va a llegar con corbata? Me la jugué, mejor me voy Bueno, doctor David Luna, vamos con la primera pregunta, Germán. Doctor Luna, con cifras, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está insistiendo recientemente ahora bajo la égida de la doctora Diana Marcela, que una de las premisas del presidente Gustavo Petro de reemplazar en materia de exportaciones y en materia de balanza comercial, reemplazar las exportaciones no minero-energéticas y el agro por las exportaciones de gas y de petróleo y carbón, se ha logrado. Son cifras que están lógicamente respaldadas por el DANE. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Se logró esa premisa del presidente Gustavo Petro de que nuestros primeros renglones de exportación no fueran carbón y petróleo? Antes de hablar de exportaciones, Germán, hablemos de las regiones, que muy bien dice Andrés, son pieza fundamental de sostenibilidad del país. Las regiones en Colombia están sufriendo los altos precios del gas y lo están sufriendo porque por primera vez en 40 años estamos importando gas y eso está afectando el recibo que reciben los colombianos en su casa. Entonces, yo sí creo que es importante entender que el gas es una de las herramientas más limpias que en estos momentos tiene la balanza minero-energética y que tenemos que aprovechar el gas que tiene Colombia para que se pueda consumir no solamente
de manera económica, sino de manera segura. Cuando hubo, y todavía está presente, la crisis de gas, muchos tuvieron que volver increíblemente a cocinar con leña o con otros productos que todos recordamos fueron trágicos en la vida nacional. Entonces, ese es el primer mensaje. Yo como presidente no solamente voy a explorar, sino adicionalmente voy a lograr volver a equilibrar la balanza para que tengamos gas producido en Colombia. En segundo lugar, a mí me parece que uno tiene que ser claro en señalar que es maravilloso en Colombia promover, por ejemplo, el turismo de una manera mucho más eficiente. Pero para lograrlo necesitamos seguridad, porque cada vez estamos recibiendo noticias adicionales de que a extranjeros, literalmente por robarlos, los están asesinando. Y el turismo es un renglón que obviamente puede crecer en Colombia mucho más de lo que ha logrado, siempre y cuando la gente sienta tranquilidad en ese sector. En tercer lugar, sorprende mucho que no solamente en la balanza comercial, sino en el diario vivir, las remesas ya superaron el turismo, el petróleo, el café, las flores. O sea, lo que colombianos en el exterior están enviando a colombianos en nuestro país. Eso tiene dos explicaciones, que hay muchos colombianos que han abandonado el país porque no se sienten cómodos y le mandan a sus familias plata para su sostenibilidad, lo cual es muy positivo y además debe ser agradecido a esas ciudadanas y ciudadanos. Y dos, que se está lavando una gran cantidad de plata del narcotráfico a través de esa figura de las remesas. Entonces yo, como soy un tipo que siempre he dicho hay que construir sobre lo construido, bienvenido lo que se ha logrado hasta el momento en algunos renglones de la economía, pero yo sí soy absolutamente claro que no voy bajo ninguna circunstancia a apagar la llave de lo que los colombianos tenemos derecho, que es aprovechar no solamente nuestros minerales, sino obviamente utilizar mejores oportunidades en la generación de la lucha contra el cambio climático. ¿Va a contrapreguntar, hermano René? Sí, se lo voy a contrapreguntar de otra manera. ¿Le otorga usted, le da usted confiabilidad a las cifras del DANE que sustentan lo que le preguntaba inicialmente? Mire, Germán, yo creo en el DANE como creo en las encuestas, porque todo el mundo pelea cuando salen las encuestas, que porque fueron mal hechas, que no sé qué, que sí sé cuándo. El DANE ha sido una institución muy confiable de mucho tiempo atrás en Colombia. Creo yo que debería ser una institución independiente al gobierno, o sea, al ejecutivo. Hoy no lo es. Y en ese sentido, me parece que lo que está haciendo es seguir cada una de las herramientas que se están produciendo en el análisis. Yo creo en el DANE, espero que lo estén haciendo de manera correcta, espero que no se estén maquillando las cifras, porque eso no le conviene a nadie, pero en especial no le conviene al gobierno, porque rápidamente se sabría si hay algún tipo de manipulación. A las 7 de la mañana, 21 minutos. ¿A qué hora ¿hasta qué hora lo tenemos, doctor David Luna? Hasta las 7 de la mañana, querido doctor Andrés. Eso es lo que tenemos, es tema por hablar. Voy a la ciudad de Cali. Andrés Muñoz. Doctor Luna, muy buenos días. Esta información, pues obviamente sucede, lógico, anoche, mientras que el presidente de la República estaba dirigiéndose a los colombianos, fuertes ataques precisamente en Suárez, Cauca, de una forma feroz, con drones de parte de las disidencias de las FARC a la estación de policía. Además, lo sucedido en Chocó también ayer en San José del Palmar, donde 10 soldados resultaron heridos también con otro ataque de dron. Usted es el presidente de la República, ¿en cuánto tiempo usted podría levantarle primero que todo la moral al ejército colombiano después de todos esos ataques y sobre todo entregar resultados claves y claros frente a la violencia que se vive en el país? Andrés, con los buenos días, le agradezco mucho esa pregunta porque acuérdense que yo vengo del sector de la tecnología y la primera pregunta que tenemos que hacernos como Estado es cómo diablos estos grupos al margen de la ley, que no son otra cosa que narcotraficantes, tienen capacidad de acceder a los drones. Esa es una pregunta que tiene una respuesta clara y contundente. Hay, por supuesto, complicidad de muchas autoridades en la entrada ilegal
de esa tecnología que está acabando con la vida de muchos ciudadanos, no solamente en Suárez, Cauca, sino en Arauca, sino también en norte de Santander. En segundo lugar, el gobierno, para mi gusto, se demoró mucho en la compra de las baterías antidrones, que entre otras es un contrato que es más cuestionado que el de los aviones Gripen, porque desde mi punto de vista es costosísimo. Pero bueno, digamos que hay que proteger a la sociedad, hay que utilizar no solamente baterías, hay que utilizar tecnología, primero para identificar dónde están los drones, porque eso es claramente posible. Segundo, para desactivarlos, porque también es posible. Pero tercero, para algo que es mucho más importante, y es utilizar la tecnología para desarticular el sistema financiero que han montado estos grupos al margen de la ley. Porque hoy no tenemos UIAF, la unidad de inteligencia financiera la desarticularon, porque hoy sabemos que la Dirección Nacional de Inteligencia se dedica a chuzar a la oposición y lamentablemente a sus propios ministros, como lo denunció el ministro de Justicia, lo recordaba Germán. Y recuerde usted que yo como senador hice el debate de Pegasus, donde dije, el gobierno está interviniendo ilegalmente a miembros de la oposición. Pero tres, yo creo que lamentablemente todo el proceso de paz total fracasó. Y acá lo que tenemos es que regresarle la moral a la fuerza pública, permitiéndole, pero también exigiéndole que proteja a nuestra sociedad para que tengamos tranquilidad. Vuelvo y le insisto, el ELN dejó de ser un grupo guerrillero, como también lo es las disidencias de las FARC. Son una banda de traquetos y lo que necesitamos es perseguirlos, capturarlos y someterlos a la justicia. Eso no quiere decir que yo deje de ser un hombre de paz. Eso no quiere decir que yo no vaya a implementar, por ejemplo, el proceso que se firmó en su momento con las FARC, que lo cumplieron. Pero la firmeza y la contundencia tiene que ser clara a la hora de enfrentar a estos grupos que nos están arrodillando y que literalmente ya asesinaron después de 30 años otra vez un candidato presidencial, pero que también asesinan líderes sociales, líderes ambientales, líderes juveniles y miembros de la sociedad simplemente porque levantan la mano a exigir tanto presencia del Estado como, por supuesto, control. A esta hora de la mañana, doctor David, si usted me lo permite, cuando usted hizo ese tema de las chuzadas, ¿usted por qué lo hace? ¿Cuál fue su motivo para meterse en el tema específicamente? Hombre, Andrés, con absoluta franqueza se lo cuento, porque tenía información de personas que trabajaban decentemente dentro de esas entidades que me dijeron, mire, acá están utilizando la inteligencia del Estado, no para lo que se debe, que es proteger el Estado, sino para intervenir a quienes piensan distinto al gobierno. Y en ese momento, en un debate que le hice a Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia, nada más y nada menos, no por ese caso, sino por haberse robado la unidad del riesgo, le dije, bajo la gravedad del juramento, conteste sí o no, si usted y la Dirección Nacional de Inteligencia conocen, saben y han utilizado el software Pegasus. Y él contestó que no, lo cual obviamente es un delito. Pero más allá de eso, nosotros sabíamos perfectamente, como lo demostramos en el debate, qué es lo que estaba y cómo estaba sucediendo. Ahora, cuando ya es un ministro encargado, pero finalmente ministro del propio gobierno, quien dice que lo están interviniendo y que tiene un informe forense sobre su celular de cómo le inyectaron el virus de Pegasus, pues ahí sí todo el mundo sale a decir es verdad. Pero cuando lo denuncié yo, que era uno de los jefes de la oposición, decían que es que yo quería manipular y yo quería era evitar. La verdad llega, tarde pero llega. En este gobierno, lastimosamente, se cometieron las mismas prácticas que tanto se criticaron de gobiernos anteriores. Y yo sí creo que, como dije con contundencia, que si soy presidente respetaré la libertad de prensa con la misma contundencia. No solamente respetaré a la oposición, sino adicionalmente la promoveré. Y eso es, por ejemplo, uno de los puntos que este equipo de la gran consulta ha tenido como identidad.
a la oposición, ejércela quien la ejerza. Es fundamental protegerla. Ejercerá quien ejerza. 6 de la mañana, 28 minutos. Tengo un ruidito allí. Me presento un ruido. Tengo un ruido. Por favor, gracias. Doctor Aníbal Gaviria, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Un saludo para los compañeros de la gran consulta y para toda la gente de Colmundo. Aquí terminando de despachar a los niños para el colegio. ¿Qué les dio de lonchera hoy? No, hoy se llevaron lo que normalmente les empacamos Claudia y yo, que son unas almojábanitas, un juguito de mango y bueno, algunas de esos snacks que son más comerciales, pero a mí me gusta hacerles cosas que no sean comerciales. Yo pensé, doctor David, que les había mandado la arepita antioqueña con quesito. Oiga, No, y la arepa antioqueña que brinda el doctor Aníbal, ustedes no se imaginan la delicia que es. Eso sí, yo también sería feliz si en la lonchera me echaran una. Y usted, doctor Daniel Oviedo, ¿a qué hora se levantó hoy? Yo a las 3:40 de la mañana Oh, entonces, llegué trotando acá a la entrevista. Obviamente ya estoy puesto como toca para una entrevista tan importante como esta, pero sí, haciendo deporte todos los días. ¿Qué deporte hace usted, doctor David? Yo salto lazo. No, en serio, doctor David. Sí, es que es lo único que me da tiempo. Yo no, es que Juan Daniel se levanta demasiado temprano. Yo necesito unas horitas más de sueño, en eso soy franco, porque también como Aníbal hago la tarea de alistar a los chiquitos, a los niños, a Alejandro y a Julieta. Entonces el lazo lo meto en la maleta para las giras y cuando termino en las noches o en las mañanas, unos 100, 150, 200 saltos que alcanzo a hacer. Decía al empezar esta conversación, doctor Daniel y doctor Aníbal, que yo busqué un factor común de ustedes tres, y es que les gustan los medios. Al doctor Aníbal le encantó y fue gerente incluso del periódico El Mundo en Medellín, y usted estuvo en las cuentas con Oviedo. Claro, las cuentas de Oviedo en RCN. En RCN. Y entonces la primera pregunta que le hice al doctor David es, ¿qué relación van a tener ustedes con los medios cuando sean presidentes? Usted, doctor Daniel. Bueno, pues yo creo que aquí hay algo que es clave y estoy seguro que nos une ni siquiera a Aníbal y a David, sino a todos. Y es a todos los candidatos de esta gran consulta, y es que los medios de comunicación son supremamente importantes en una democracia. La independencia, la capacidad de generar criterio y sobre todo de no permitir que el caos sea una herramienta para hacer política en Colombia, es una tarea fundamental que tienen los medios de comunicación. Esa neutralidad y esa representación del equilibrio de poderes a nivel de gobernar, pero también darle voz a la gente para que haya control social y control político es supremamente importante. Usted, doctor Aníbal. Pues no, primero que todo, saludar nuevamente pues a todos los que nos siguen. Imagínese usted, como lo decías y con orgullo lo reivindico, 14 años de trabajo en el periódico El Mundo, que son algunos de los momentos más memorables de mi vida, al lado mucho de ese tiempo, prácticamente todo de mi padre, Guillermo Gaviria Echeverry. Y como lo decías, empecé como subgerente, después fui gerente y finalmente fui editor gerente del periódico El Mundo. Y en esa época, pues, miles de recuerdos, pero sobre todo quiero reivindicar la relación con los colegas. Conocí a colegas de todos los medios de comunicación, tanto escritos, radiales como de televisión en esa época. Apenas estaban empezando a surgir los medios digitales. Entonces, todo mi reconocimiento, todo mi respeto a los medios de comunicación, y eso es lo que he hecho como gobernante. Cuando fui gobernador de Antioquia en 2 ocasiones y alcalde de Medellín, trabajé primero con un tremendo respeto por los medios, pero además de eso promoviéndolos.
y muy especialmente en la gobernación de Antioquia, a los medios comunitarios, los medios pequeños en los municipios que verdaderamente, como se dice en forma muy repetida, pero que aquí sí vale la frase, hacen patria desde los últimos rincones de Colombia. Entonces, el respeto a la libertad de prensa, el respeto a la libertad de expresión, debe ser una columna vertebral de la democracia. Y eso sí que lo hemos visto y lo debemos valorar con los ataques que el actual gobierno le ha hecho a los medios y a la libertad de expresión. No puede ser que, como lo ha hecho desafortunadamente el actual gobierno, porque un medio tenga algún tipo de crítica o de oposición al gobierno, pues entonces se convierte automáticamente desde el gobierno en enemigo. No, yo creo que esa es una práctica completamente contraria a ese respeto de la columna vertebral que es la libertad de expresión. Bueno, entonces vamos a hacer la primera pregunta para que cada uno tenga 2 minutos. Doctor David Luna, arranco con usted, luego voy con usted, doctor Aníbal Gaviria, y termino con el doctor Oviedo. Excelente. Es 2 minutos la pregunta, y si tienen algo de réplica van a tener 1 minuto adicional. La pregunta es la siguiente, Germán René Jiménez. Entonces voy con el doctor David Luna. Sí. Doctor David Luna, bajo su presidencia, ¿cuál será la prioridad de Ecopetrol? ¿Continuar con exploración y explotación de petróleo o seguir incursionando en otros negocios como está incursionando actualmente la estatal petrolera? Lo primero es recuperar, Germán, la confianza de los colombianos en Ecopetrol, una compañía que es fundamental para que la inversión social en Colombia pueda llegar. Con las utilidades de Ecopetrol se paga Familias en Acción, o con las utilidades de Ecopetrol se paga también el aumento del subsidio para los adultos mayores de Colombia Mayor. Y hemos visto cómo lamentablemente ha sido manejada poco profesional. Y en ese sentido estamos surtiendo y viviendo las consecuencias. Yo creo que la estatal petrolera no puede ser la caja menor de un grupo político. Es una compañía de todos y para todos. En segundo lugar, va a hacer las dos cosas. Claro que va a explorar petróleo, por supuesto, pero también gas, pero también va a entender que el trabajo de desarrollo de energías limpias es esencial, como por ejemplo todo lo que hace referencia a los proyectos eólicos, a los proyectos solares y a los proyectos que tienen que ver con tecnología, porque me parece que es esencial y fundamental que la tecnología sea transversal de la mano de la inteligencia artificial en estos procesos que se quieren desarrollar o que se deben desarrollar sin tanta carreta y con más hechos. Y dos, que me parece que es esencial y pasa desapercibido, la Junta Directiva de Ecopetrol. La Junta Directiva de Ecopetrol con tecnología va a tener sesiones públicas, permanentes, y todo lo que se discuta en esa Junta Directiva va a poder ser sabido por todos los colombianos. Es muy curioso y muy raro que el presidente de la República haga sus consejos de ministros en televisión y las juntas de Ecopetrol ni actas son permitidas de publicar. ¿Por qué? Porque es que en Ecopetrol está la platica, y es la platica la que vamos a evitar que se siga malgastando y desviando, y por esa razón la publicidad es fundamental. 6 de la mañana, 36 minutos. La misma pregunta que hizo Germán René Jiménez para el doctor Aníbal. ¿Qué con Ecopetrol? Esa fue la pregunta. Bueno, lo primero es que hay que recuperar y hay que consolidar un gobierno corporativo en Ecopetrol. Yo he tenido la experiencia de gobernar empresas importantes de lo público, tanto en la gobernación de Antioquia, la fábrica de licores de Antioquia, como en la alcaldía de Medellín, las empresas públicas de Medellín. Cuando hablo de gobernar, es la dirección fundamental de esas empresas, el alcalde como presidente de la Junta y el gobernador como presidente del Consejo y Junta también de la fábrica de licores de Antioquia. Y
allí siempre he tenido el criterio de que el nombramiento del gerente y el nombramiento de los miembros de la junta directiva deben obedecer a ese gobierno corporativo, a las capacidades técnicas, a las capacidades gerenciales y no a las apetencias o a los favores políticos de turno. Y eso le hace daño enorme a esas empresas de tipo público, porque entonces son manejadas primero sin un criterio gerencial y administrativo y un conocimiento de la administración, y segundo, con unos intereses diferentes al objetivo de la empresa. El segundo elemento frente a la pregunta específica es, por supuesto, que Ecopetrol debe avanzar en la exploración y en la explotación petrolera, y allí me referiré ahora al tema de fracking, pero también en la diversificación. Claro, no tendría ningún sentido avanzar en uno o en otro sentido, pero en la diversificación, por supuesto, creo que algún elemento fundamental, sobre todo en el norte del país, que tiene unas potencialidades enormes en la energía eólica, pero seguir consolidando otras fuentes de energía cada vez más limpias para tener un portafolio más equilibrado. Y vuelvo sobre el tema del fracking en el sentido de que tanto en ese, que es un tema candente, difícil, complicado, como en otros temas, no hay que volverlo, en mi concepto, un tema fanático, ideológico, sino un tema técnico, en donde y con las condiciones adecuadas se permita y se verifique técnica y científicamente que puede hacerse y que no tendrá los impactos ambientales negativos, estaré haciendo el fracking. Lo mismo, por ejemplo, como respuesta a otra pregunta de ese tipo, repito, candente, que es el de los cultivos ilícitos. Y, Claro, puede hacerse, pero donde técnicamente debe hacerse. doctor Aníbal, Entonces, ahí está, recuperación del gobierno corporativo y diversificación. cuando escuchen por favor ese timbrecito, ya les queda 10 segundos, ¿verdad? ¿No? Así es, cuando suena el timbrecito, 10 segundos. Perfecto. De ahí para allá, 10 segundos. Doctor Daniel Oviedo, por Bueno, favor, la muchísimas misma gracias. pregunta. Yo creo que esa es una muy buena pregunta porque es como de las preguntas tipo que nosotros escuchamos en los debates de candidatos presidenciales. Y aquí coincido plenamente con lo que sostiene David, con lo que insiste y complementa Aníbal, y es que tenemos que garantizar que la empresa estatal, tal vez la más importante que tiene el gobierno nacional, tenga un gobierno corporativo y unos mecanismos de transparencia en su toma de decisiones que han sido el gran ejemplo de ese gobierno corporativo público que representan también, por ejemplo, las empresas públicas de Medellín y otro tipo de empresas estatales. Pero aquí, para nosotros, quisiéramos aprovechar la respuesta a esa pregunta para ser muy concretos. Y es, necesitamos que Ecopetrol aprenda a exportar gas, ¿sí? Porque durante estos 3 años largos, la incapacidad del gobierno nacional, del presidente Gustavo Petro, de garantizar la perdurabilidad de nuestras reservas de gas natural, nos va a llevar a que nuestro gobierno, el 7 de agosto de 2026, tenga que asumir una posición importadora de gas natural en contratos de largo plazo muy audaz, porque tenemos que garantizar que el calor de la industria colombiana siga produciéndose para que ese calor le dé competitividad al concreto, a la industria metalmecánica y a otro tipo de actividades económicas que son claves para que la economía de Colombia crezca, no a punta del consumo, sino a punta de la inversión. Entonces vamos a tener que pensar cómo Ecopetrol se vuelve una empresa exportadora de gas natural de esos pozos como Sirius, offshore, que estamos esperando que nos empiecen a dar gas para exportar, y al mismo tiempo, para concluir, necesitamos que Ecopetrol asuma una posición más audaz en energías renovables, pero también en carbón. Necesitamos pensar cómo Ecopetrol se encadena con el carbón, porque en la crisis energética que vamos a tener en el gobierno,
vamos a necesitar acudir nuevamente al carbón como fuente de generación térmica de energía. Gracias, doctor Oviedo. ¿Alguien quiere alguna réplica? ¿El doctor David Luna tiene alguna réplica, doctor Aníbal? ¿O usted mismo, doctor Daniel Oviedo? ¿Alguien más? ¿O voy a Cartagena para que de Cartagena nos den su pregunta para los tres? Doctor David. No, yo simplemente quiero coincidir con ese último llamado que hace Juan Daniel Oviedo. Lo dije al comienzo de la entrevista y lo repito ahora. Es muy importante el tema del gas porque ya lo están viviendo y sufriendo los ciudadanos en las facturas. Producto de que por primera vez estamos importando gas, pudiéndolo estar produciendo y, como dice Juan Daniel, pudiéndolo estar exportando. Entonces, yo creo que en esto uno tiene que pensar en los ciudadanos y en esta gran consulta estamos pensando en cómo resolverle los problemas a los colombianos, cómo hacerle más baratos los servicios públicos, cómo tener mayor seguridad, cómo lograr que Ecopetrol, como lo decía Germán ahora en su pregunta, pues sea una compañía que nos haga sentir orgullosos, no que nos genere problemas y obviamente señalamientos. Gracias, doctor David. ¿Algo más, doctor Aníbal? O voy a Cartagena inmediatamente para la pregunta a los tres. No, vamos a Cartagena, vamos para adelante. Vamos a Cartagena, vamos para adelante. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Luis Manuel Madero, Colmundo, Cartagena, lo escuchan aquí, así suena. ASB Radio, la radio de las comunidades. Y la casa de las elecciones es aquí, ASB Radio y Colmundo. Luis Manuel Madero, lo escuchan los tres candidatos. Por ahora estamos conectando ya al doctor Mauricio Cárdenas y esperemos entonces. La misma pregunta, 2 minutos. Si hay alguna réplica, 1 minuto. Luis Manuel, gracias por estar con nosotros hoy desde Cartagena. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay un retorno allí? Bueno, estamos en vivo, ¿no? Mientras tanto, me voy a ir con la pregunta para ustedes. El principal problema de este país es la corrupción. Es más, yo tengo un plan de gobierno, ¿sabía, doctor Daniel, doctor David y doctor Aníbal? Yo tengo un plan de gobierno que se llama el búnker de la contratación. Se llama así. Nos tienen derrotado la corrupción. La corrupción es terrible. Y entonces, ¿cuál es la estrategia de cada uno de ustedes con los 2 minutos y luego ese minuto adicional? Ya arranco con usted, doctor Daniel Oviedo. ¿Cuál es su estrategia para combatir esa corrupción? Bueno, yo creo que aquí es algo en lo que nosotros queremos ser muy audaces desde lo colectivo en esta gran consulta por Colombia, ¿sí? Nosotros estamos partiendo de unos principios de unidad alrededor de la conciencia de que podemos ser distintos, pero que también tenemos propósitos comunes y un propósito común que tiene cualquiera de los miembros que forman parte de esta gran consulta por Colombia, que se votará el próximo 8 de marzo, es que queremos dejar de decir que Colombia sufre de la corrupción, sino que queremos que nuestra sola presencia en la presidencia de Colombia dé la garantía de que hay alguien que está pendiente de que no se van a robar la plata en todos esos cajones oscuros que tiene el sector público en Colombia. Nosotros, en particular, estamos muy felices de que, a pesar de ser muy distintos entre todos los miembros de la gran consulta, tenemos claro que el que llegue va a estar pendiente y va a tener un equipo de trabajo, que somos todos los demás, para que podamos darle al país la garantía de que vamos a gobernar lejos de la corrupción, ¿sí? Porque lo que no puede pasar es lo que dice este gobierno, que dice el presidente Petro y que dicen todos los cercanos a ese gobierno, es que ellos sufren de la corrupción, que supuestamente la corrupción está ahí andando en los corredores de lo público, que ellos simplemente la sufren. No, un presidente tiene la capacidad, por su actitud, de garantizar que el gobierno funcione bien, levantándose temprano, preguntando qué es lo que está pasando, qué obra está retrasada,
qué departamento tiene un problema a la hora de asignar recursos y cómo esa corrupción la acabamos, en nuestro caso particular, con un presupuesto pensado no en sectores, sino en programas y más descentralizado, que creo que es algo que Aníbal puede complementar porque él representa el tema de las fuerzas de las regiones, y más inteligente, que también puede complementar David, porque él tiene la capacidad de haber sido ministro TIC y entender que la tecnología es la mejor aliada de la anticorrupción en nuestro gobierno. Doctor David Luna, yo sé que ya se va a ir y le agradezco tanto ese tiempo, pero tiene sus 2 minutos y si no le gustó el búnker de la contratación me dice. No, yo le dije que a las 7, todavía me quedan unos minuticos. Yo sé, No, me gusta su propuesta, pero déjeme arrancar estando 100% de acuerdo con Juan Daniel Oviedo. Sócrates decía que la mejor virtud de un político es qué tan previsible es. Y acá hay una frase que es clave. Por sus actos los conoceréis. Los miembros de esta gran consulta hemos sido servidores públicos, la gran mayoría, y tenemos hojas de vida intachables. En mi caso personal, yo llevo 27 años en el servicio público sin investigaciones, sin sanciones, y creo que eso es una carta de presentación de todos, donde nos tenemos que sentir no solamente honrados, sino donde tenemos que decirle a los colombianos, mire, de acá, de este grupo, va a salir el presidente de la República. Y la lucha contra la corrupción es pieza fundamental de nuestro programa. En segundo lugar, yo creo que hay 2 medidas que son claves. Una de ellas, Juan Daniel lo acaba de decir, la tecnología. No solamente para la publicidad, que todos los procesos puedan ser seguidos en tiempo real por todos los ciudadanos, sino adicionalmente hay una tecnología que permite identificar dónde hay cambios, ajustes o malinterpretaciones en los procesos contractuales. Y eso son alertas que todo el mundo puede recibir con mucha facilidad. Eso en inglés se llama el blockchain, pero en español no es nada distinto que un sistema de información que cuando usted le retira un cubo, inmediatamente sabe qué fue lo que pasó y cómo pasó. O sea, el computador, el algoritmo va tras el bandido de cuello blanco. Y 3, algo que parecería muy sencillo, pero que no aplica así, que es la extinción del dominio al corrupto. Pero no de lo que se robó, sino de todo su patrimonio, del carro, de la casa, de la beca, para que sepa él y su familia que tocar dineros públicos que son sagrados tiene un costo. Hoy el delincuente de cuello blanco es tan malo, es de verdad tan malo, que dice, me voy a robar 10 millones de pesos, ¿cierto? Y hace el cálculo, confieso, me porto bien en la cárcel y salgo a disfrutarlo. Eso no puede volver a pasar. Doctor Aníbal Gaviria. Sí, como usted lo dice, sin ningún lugar a dudas, la corrupción es uno de los, en mi concepto, 3 más graves problemas del país. Y esos son la violencia, la corrupción y la desigualdad. Y para atacar esos problemas, el país requiere unidad, requiere no estar dividido, enfrentado. Por eso creo que ese es uno de los grandes valores y de las grandes propuestas de la gran consulta. 9 candidatos que ofrecen una diversidad, pero una unidad. Y esa unidad seguramente se concentrará y buscará que el país se concentre con acuerdos nacionales para atacar esas 3 grandes problemáticas estructurales. Y en el caso de el ataque a la corrupción, 4 frentes, entre otros específicos. El primero, que siempre me ha parecido fundamental y creo que es de la esencia, y es de, como lo he dicho históricamente desde mi primera campaña a la gobernación de Antioquia, como se hace campaña se gobierna. Entonces, la campaña tiene que ser transparente, la campaña tiene que ser de cara al país, la campaña tiene que ser limpia, sin jefes, sin deberes políticos, sin componendas, para que eso no se traslade al gobierno. Eso lo vemos en el gobierno actual. Esa campaña que llevó al gobierno, al actual presidente, fue con enormes favores políticos, y ahí de alguna manera se han ido filtrando
los fenómenos de corrupción debido a ese y a otros factores. Segundo punto, ya lo ha dicho Juan Daniel y también David, en la utilización inteligente de la tecnología para la transparencia, la visibilización de la contratación, pero también para el ataque a los fenómenos de corrupción y la búsqueda inteligente de los cambios y las pistas que le puedan dar en la investigación a la corrupción. El tercer elemento lo tenemos nosotros aquí en esta entrevista, el apoyo, el estímulo a los medios de comunicación. Los medios de comunicación han sido fundamentales, prácticamente los escándalos todos que se le han destapado a este gobierno han surgido desde los medios de comunicación. Y el cuarto frente, un fondo nacional por la transparencia, para estimular en la academia a quienes estudian carreras o posgrados que ayuden en la lucha contra la transparencia, para estimular en la academia, en los medios de comunicación, en la sociedad civil, las investigaciones que nos permitan atacar más fuertemente la corrupción. Entonces, 4 frentes directos contra una de las 3 problemáticas más graves de Colombia. 6 de la mañana, 53 minutos. Ahora sí voy a la ciudad de Cartagena. Luis Manuel Madero, la misma pregunta para los 3. Y arranco con el doctor David Luna, que sé que se tiene que ir y lo habíamos acordado de esa manera. Luis Manuel, buenos días. ¿Qué está pasando? Estamos en Radio Mío, es increíble. Va a la ciudad de Cali, entonces. Andrés Muñoz, la misma pregunta para los 3. Bueno, como ustedes saben, el día de ayer o hace 2 días exactamente, el doctor Álvaro Uribe Vélez se refirió a un posible apoyo al candidato de la Espriella en caso de llegar a segunda vuelta. Y obviamente también sabemos que la candidata del Centro Democrático está, lógico, en la gran consulta por Colombia. Esto quiere decir, y le pregunto directamente primero que todo al doctor Oviedo, esto quiere decir que en caso de que la doctora Paloma Valencia gane la gran consulta por Colombia, ¿todos ustedes apoyarían a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta? Me permite, por favor, doctor Oviedo, escúcheme, yo sé que Andrés en Cali le envió la pregunta a usted primero, pero le voy a dar el paso al doctor David Luna porque era lo que vamos a acordar. Adelante, no hay problema. Doctor David Luna, frente a la pregunta de Andrés Muñoz en Cali. Gracias, Andrés, y gracias, Juan Daniel, por cederme el turno. Mire, Andrés. Chicharrón. ¿Sabe por qué le dio el turno? Es que por chicharrón la pregunta. Increíble. La respuesta es... ¿Ustedes con humor todos los días? Qué chévere. Bueno, sí, ahí le dejo el chicharrón a usted, bien pueda. Tenemos una relación, eso es importante contarlo, tenemos una relación de profundo respeto dentro de la diferencia, pero claramente acá somos de una misma generación y tenemos chance no solamente de trabajar en equipo, sino de burlarnos de nosotros mismos. Entonces, eso creo que es bueno también contarlo en este equipo de la gran consulta. Pero le contesto a Andrés. Mire, Andrés, es importante señalar que de esta gran consulta va a salir el próximo presidente de la República. En segundo lugar, acá estamos concentrados en ganar la presidencia de la República. No estamos concentrados en hacerle campaña ni al doctor Cepeda, ni al doctor Fajardo, ni al doctor de la Espriella. Contra ellos vamos a competir y a ellos les vamos a ganar. Entonces, yo respeto las declaraciones o de mis colegas o de los expresidentes sobre candidatos puntuales, pero yo no le digo nada distinto, que a quien voy a apoyar es a quien gane en esta gran consulta, porque acá está la alternativa, porque acá no hay un Mesías, porque acá no está la persona que se cree con todas las condiciones para resolver los problemas. Acá hay un equipo y en eso vamos a trabajar en conjunto. Termino dándole las gracias a ustedes por esta invitación, a los oyentes por haberme permitido estar en este importante debate y ruego me excusen, pero pues como lo dijo Andrés, era un compromiso que habíamos asumido. Doctor David, créame, y todavía tenemos tiempo, porque hasta marzo 8 tenemos tiempo muchas mañanas seguramente de conversar, pero los queríamos tener a todos porque buscamos ese factor común y es la consulta por Colombia. Y veo que ustedes van a trabajar muy chévere y trabajan muy chévere. Ya vi quién va a manejar los chicharrones, doctor David Luna. Un abrazo para usted. Chao, gracias.